Señoras y señores, como habrán oído, el día de hoy tengo un amigo, un genio, un crack, un grosso del otro lado, alguien que viene a aclarar nuestras dudas, a aclarar el panorama, diría Ricardo Arjona, mi buen amigo Joaquín Moya Gordillo, alias el Indiana Jones de la apologética. Mi buen amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bien, bien, mi hermano. Buenas tardes. Bueno, acá en Bogotá, Colombia, todavía es buenos días. Son las 10 de la mañana. Hasta ahora Ah, estoy por aquí tomándome un chocolatito caliente en mi taza de Apolo Jedi, porque está haciendo un frío horrible. mi esposa me acaba de traer un té con un sanguchito de queso derretido, papa. Gracias, mi amor. Me olvidé de decirle a mi esposa, seguramente me está viendo. Así que estoy muy contento por eso. Che, gracias por el espacio que siempre haces para poder aclararnos cuestiones difíciles de resolver para nosotros, amigo. No, mi hermano, para mí es un placer, es una bendición. A mí me encanta hablar de todos estos temas y sobre todo contigo. Muchas Aquí nos gracias. divertimos un rato. Gracias, gracias. Para la gente que vea este video grabado en YouTube, en el comentario fijado, como también en la descripción del video, van a encontrar las redes sociales de Joaquín para que vayan, le peguen una suscribida, lo sigan y le comenten y todas esas cosas que necesita para poder crecer sus redes sociales y poder llegar a más gente. Así que amigos, ahí tarea para la secta larconista, métanse y suscríbanse a las redes sociales de Joaquín. El día de hoy, Joaquín, a ver. Tema picante si los hay. Hoy vamos a estar Mm, hablando sobre el Arca de la Alianza, papá. Si hay un tema que despierta ahí interés, curiosidad en los cristianos y en los no cristianos es el tema del Arca de la Alianza, ¿no? sí, sí, hay mucha especulación sobre eso. Se han hecho películas. Bueno, hay historias que rondan el Arca de la Alianza, en fin. De hecho, yo tengo por acá, aquí arribita, mi muñequito de Indiana Jones con el Arca del Pacto. No se alcanza a ver, pero por ahí está, ¿no? Hablaremos de eso el día de hoy y de paso les daré la información exacta, la X marcada donde se encuentra el Arca de la Alianza, para que tomen ustedes pala y pica y vayan a excavar. Ok, ok, ok. Tenemos no sé si tenemos comunicación directa con Ron White, ¿cómo es? Ron White, para saber en dónde está el Arca de la Alianza. A ver, hoy te vamos a pasar ¿cómo es? En el Google Maps te vamos a pasar las coordenadas para que te pegues ahí una vueltita y encuentres el Arca de la Alianza. Primero, Joaquín, para las personas que están un poco desinformadas o viven debajo de una roca, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Arca de la Alianza? Bueno, también es llamada el Arca del Pacto, también es llamada el Arca del Pacto, es donde fueron depositados algunos restos del maná, la vara de Aarón, encontramos ahí las tablas de los 10 mandamientos del Decálogo, escritas por el dedo de Dios. Eso es lo que encontramos en el Arca de la Alianza, ¿no? Y que era llevada, era transportada por todos lados. Cuando fue secuestrada por los filisteos, luego es rescatada, vemos al rey David danzando y bailando, se quita sus ropas y comienza a danzar y bailar, ¿no? Eh, bueno, digamos que el culto israelita giraba en torno precisamente al Arca de la Alianza. Inicialmente el Arca de la Alianza la encontramos en el tabernáculo, posteriormente es trasladada al templo y llega un momento en la historia en el cual el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, desaparece y no tenemos ni idea dónde está. ¿Sí? Ok. Hasta hoy, hasta hoy, Hasta hoy, 22 de hasta hoy. junio, año 2022, en este humilde espacio llamado Rincón Apologético, vamos a descubrir dónde está el Arca de la Alianza. A ver, mucho mito también hay alrededor del Arca de la Alianza, ¿no? Es como que es un objeto que puede ser utilizado para mucho mito, ¿no? Propagar. Recuerdo, por dar un ejemplo, vamos al caso de la famosa película de Indiana Jones. Indiana Jones ¿cómo es? El arca perdida, ¿cómo es? Ah, De Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿Así correcto. era? No, no recuerdo el título. Bueno, la cuestión es que recuerdo el final de la película que los nazis abren, ¿no es cierto? Levantan el propiciatorio y es como que sale una gran luz y empiezan a salir tipo espíritus que no sé si le chupan el alma a los nazis o los van matando uno por uno y cosas por el estilo. Y yo me acuerdo que
en mis comienzos del caminar de la fe, yo me acuerdo que decía, che, esto estará basado en el texto bíblico, o sea, en la Biblia podemos encontrar algo que nos diga que puede ocurrirle algo similar a lo que dice la película de Indiana Jones, aquella persona que vea dentro del arca de la alianza. Y recuerdo, si yo no me equivoco, voy a pedir disculpas anticipadamente, porque puede ser que me equivoque, mi mamá, me parece que en algún momento cuando era pequeño me había dicho que, porque cuando éramos chiquitos íbamos a campañas evangelísticas y cosas por el estilo, entonces mi vínculo con la fe era lo que podía llegar a ver en la televisión y cosas por el estilo, entonces aumentaba mi pasión por conocer la historia bíblica, ¿no? Entonces, mi mamá me acuerdo que me había dicho, no recuerdo si fue ella, pero no importa, que, bueno, si alguien veía dentro del arca de la alianza, moría, ¿no? Cosas por el estilo. Eh, hay en todo este mito hollywoodense que anda dando vuelta, ¿hay algo de verdad en el texto bíblico? O sea, ¿en el texto bíblico nos indica algo similar? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos Entonces a la vamos a Biblia. la Biblia Eso me y gusta. en la Biblia Escuchá, encontramos, a escuchá vos ver, que estás del otro lado, escuchá, seguí y suscribite al canal del tipo que te diga cuando va a emprender un análisis, vamos a la Biblia. El tipo, ¿viste cuando te dicen en el meme, quédate con la que te mire de la forma en la que mira tal persona, tal persona? Bueno, seguí al tipo que te diga, vamos a la Biblia cada vez que le haces una pregunta. Sí, Joaquín, perdón, no te interrumpo más. bueno, a ver, después del piropo, vamos. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25 al 28. Lo voy a leer en traducción del Nuevo Mundo. No, mentiras. Esto lo voy a leer en Biblia de las Américas. Traducción del Nuevo Mundo. Para los despistados, la traducción del Nuevo Mundo era de los testigos de Jehová. Por las dudas, aclaro el chiste porque capaz que hay alguien que no lo entendió. Y todo el mundo luego va a ir a buscar la traducción del Nuevo Mundo a la librería. Entonces, bueno, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 25 al 28. Y vamos a comenzar. Listo, lo tengo. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, también es llamado como Shishak o Shoshenk, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo ello, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Bueno. Entonces tenemos a Shishak invadiendo Jerusalén y llevándose los tesoros del templo. Entonces vamos a comenzar primero con la primera posibilidad, porque todo puede ser posible, la primera posibilidad de donde podría estar el arca del pacto, ¿sí? O donde está. Hay una tradición, esto nos apoyamos en el texto bíblico, nos apoyamos en la historia y nos apoyamos también en la tradición. Hay una tradición que dice que Salomón se casó con la reina de Saba y con la reina de Saba tuvieron un hijo legendario, porque realmente no tenemos evidencia histórica al respecto. Este hijo legendario se llamaba Menelik. Entonces, se dice que cuando llega Shishak aquí a invadir Jerusalén, esto ocurre hacia el siglo X antes de Cristo, tenemos a Roboam sacando el arca del pacto y llevándola a un lugar tan lejano como Etiopía. Allá es custodiada por el hijo de Salomón y la reina de Saba, Menelik. Entonces tenemos el arca de la alianza trasladándose miles de kilómetros a este lugar, Etiopía. Aquí es donde se desarrolla, donde se saca la historia de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, ¿no? Entonces, donde ellos van al templo, sacan su medallón y el medallón apunta a un lugar específico, los que se vieron la película. Bueno, en fin.
No teníamos acceso al templo de Atzum, que es donde supuestamente estaba guardada el Arca de la Alianza, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y tenemos, el ejército británico destina al señor Edward Ullendorf, quien se encarga, quien con toda su autoridad militar pide que abran el templo de Atzum para poder entrar y poder ver con sus propios ojos el Arca de la Alianza. Y cuando entra aquí no encuentra una reliquia antigua, no encuentra una reliquia hebrea, sino que encuentra simplemente un modelo, ¿cómo se le llama? Una réplica de lo que es el Arca de la Alianza que data de la Edad Media, como otras réplicas que también datan de la misma Edad Media y que esas se encuentran también mucho en Etiopía y en otros lugares del mundo. Entonces, aquí vamos descartando la historicidad de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida y la ubicación del Arca Perdida en el Templo de Atzum en Etiopía. Pero este es uno de los primeros lugares en el que tomaron un texto bíblico, crearon una tradición y la acomodaron para ganar cierto prestigio o reputación ese lugar. ¿Sabes qué? No quiero, porque no conozco qué es lo que vas a decir más adelante, pero a ver, decime, si esto lo vas a mencionar más adelante, mencionalo cuando creas oportuno, ¿no? Pero, ¿sabes a quién vi hablando de esto hace un par de años atrás y yo dije, wow, porque en ese momento andaba un tanto confundido, por así llamarlo? Em, ¿Viste el canal Un Rudo Despertar de Michael Root? Un hombre de una barba así que le llega casi al pecho. Recuerdo que hay un video de él donde él explica, supuestamente, que el templo de Salomón tenía un mecanismo donde, bueno, por algún tipo de emergencia se abría un compartimiento secreto y dentro y por debajo del templo se pasaba el arca para evitar que, en este caso, estos saqueadores se llevaran este elemento que era el elemento de la religión judía, ¿no? No sé si en algún momento viste esta idea. Claro, y eso nos lleva al siguiente lugar, Opa, opa, opa. Jerusalén. Jerusalén, Va, ok. Encima, viste que Michael Root dice de que las columnas es como que bajaban no sé cuánto, había un pasadizo secreto por debajo del templo. Es fantástico, o sea, una cuestión de ingeniería le mandó con un versículo bíblico extraordinario. Michael Root tendría que ser, no sé, tendría que ser escritor porque tiene una imaginación tremenda. No sé si vos vas a coincidir con lo que estoy diciendo o con lo que dice Michael Root, pero a mí me parece mucha imaginación de un versículo hacer toda esa historia. Bueno, entonces nos vamos con Michael Root, o más bien, entonces ahora viajamos de Etiopía y nos vamos a Jerusalén, ¿no? Entonces llegamos allá a Jerusalén y encontramos antes de Michael Root un personaje llamado Ron Wyatt. Y Ron Wyatt, quien estuvo vivo entre los años 30 y los años 90, falleció en 1999, que fue un explorador, pseudoarqueólogo, aficionado, adventista. Él hizo muchos descubrimientos, o sea, la verdad es que Indiana Jones y cualquier otro Indiana Jones, Lara Croft y todos los que puedas encontrar por ahí, se le quedan en pañales al lado de Ron Wyatt. Ron Wyatt no era arqueólogo, Ron Wyatt Mirá si hubiera sido arqueólogo, encontraba los huesos de Adán y Eva. Estuvo cerca, incluso mira, estoy abriendo acá en Wikipedia. Wikipedia tiene la verdad absoluta, trascendente y objetiva, ¿no? Entonces vámonos vámonos a Wikipedia. Entonces Wikipedia nos dice que era enfermero, anestesista, ¿no? Y dentro de sus descubrimientos, no vamos a hablar de todos ellos el día de hoy, pero Santi, yo te los voy a leer y de aquí tenemos programa de aquí en adelante. Podemos hacer una temporada completa de Claro, no, pero es que escucha esto. Dentro de los descubrimientos dice, a su muerte el 4 de agosto de 1999, ya casi es el aniversario,
Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos realizados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. Atención. Primero, el arca de Noé. La encontró en el monte Ararat. Las anclas de piedra usadas por el arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. O sea, aquí puedes hacer, Santi, toda una serie de Noé, ¿sí? Con Russell Crowe y toda la cosa. Bueno, seguimos. Los restos de Sodoma y Gomorra. Las piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. Entonces aquí ya tiene segunda temporada, Sodoma y Gomorra. La torre de Babel al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba, que es el cruce del Mar Rojo. Las ruedas y carros y otras reliquias del ejército del faraón ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico en Arabia Saudita. El monte Horeb, donde manó agua cuando golpeaba a Moisés la piedra. O sea, aquí tienes tercera temporada, Moisés, y bastante larga, la puedes dividir en dos. El lugar del terremoto de Coré, una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón, algo que tiene que ver con lo que estabas hablando, Santi. El lugar de la crucifixión de Jesús. Encontró el arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Y escucha esto. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero yo creo que es uno de los más grandes descubrimientos. Encontró la sangre de Cristo derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el lugar de la crucifixión. Y ya terminan los descubrimientos. Siento decepcionarte un poco, Santi. Pensé que habían más. Acá nos están pasando datos en el chat. Dice el Bjorli que encontró también la placenta de cuando nació Goliat. También encontró la piedra que tiró David para bajar a Goliat. Hay muchas cosas que parece que Ron White y que la Wikipedia no ha dejado. Dicen por acá también que encontró el cordón umbilical de Samuel. Hay muchas cosas que van apareciendo que bueno, nada, parece que no lo teníamos. Y fíjate, y eso lo podemos discutir en otro momento, ¿no? Fíjate qué viral que se ha hecho ese video donde se le pregunta sobre la sangre de Jesús, ¿no? Y bueno, tiene millones de reproducciones ese video, se ha vuelto viral, pero bueno, hay una hipótesis y es la de el hallazgo del Arca de la Alianza por Ron White. A ver, un hombre que ha descubierto tantas cosas, ¿no podríamos creer que también descubrió el Arca de la Alianza su ubicación? Tú tienes mucha fe, Santi. Y soy una persona de tu fe. hombre. Soy una persona de fe, no sé qué decirte. Pues bueno, mira, Ron Wyatt descubrió dentro de esta, bueno, ya te hablé que descubrió estos túneles de los que tú hablabas y que también Michael Rood habla. Michael Rood, perdón, no sé si es una pregunta que no te la has hecho, ¿no? Pero Michael Rood se fundamenta en el supuesto descubrimiento de Ron White, o sea, ¿utiliza a Ron White como fuente o simplemente son similitudes en cuanto a las hipótesis que presentan? No, él también lo usa como fuente y supuestamente también usa otras fuentes científicas. ¿Michael Rood utiliza a Ron White como fuente? Sí, también lo usa como fuente. No sabía eso. Incluso, mira, vale la pena aclarar que muchas de las excavaciones de Ron Wyatt, de hecho, fueron ilegales. Algunas, él obtuvo permiso de excavaciones por el Instituto de Antigüedades de Israel, de manera verbal, no fue nada escrito, ¿sí? De los seguidores de Ron Wyatt, de hecho, tienen como un museo, hay algo que se llama el Wyatt Archaeological Research, que habla de las excavaciones de Ron Wyatt y pues bueno, es como un museo, mejor dicho, ¿sí? Y tienen sus investigaciones, estudios y todo lo demás, ¿no? Pero la mayoría de excavaciones que hizo Ron Wyatt, pues realmente no fueron autorizadas. De los adventistas, la iglesia adventista, de la cual era miembro Ron Wyatt, expulsa posteriormente a Ron Wyatt. Él es expulsado, o podríamos decir excomulgado por la misma iglesia adventista, ¿sí?
Entonces, hay muchas polémicas, hay mucha controversia que gira en torno a Ron Wyatt y desde luego a Michael Root. Recuerdo que ya no puedo decir meses, sino años, porque ya hace rato que no paso yo por Twitch. Hice un especial donde analizábamos casualmente los descubrimientos de los carros del faraón en el fondo del Mar Rojo, en fin. Bueno, ahí tienes otro programa, Santi, podemos hablar de eso también. Bueno, pero cuando hablamos de los descubrimientos de Ron Wyatt y lo que también difunde Michael Root, es que, bueno, Ron Wyatt, ahorita como les mencionaba, él descubrió una serie de túneles que comunicaban el monte del templo con el jardín. En el anterior programa tuvimos la oportunidad de hablar de la sepultura y lugar de entierro de Jesús, ¿recuerdan? Sí. Bueno, y uno de los lugares que nosotros hablamos fue el jardín, la tumba del jardín allá en Jerusalén. Pues bueno, esta serie de túneles conectan el monte del templo, lo que era el templo de Salomón, mejor dicho, lo conecta con el jardín, con la tumba del jardín en Jerusalén, ¿no? Y allá fue donde supuestamente Wyatt encontró el arca de la alianza y le tomó fotografías, ¿no? Y aunque las fotografías se ven borrosas y no se sabe realmente qué es lo que hay en las fotografías. Pero bueno, tenemos ahora tenemos una serie de inconvenientes con este descubrimiento. Y quizá uno de los más importantes es que si realmente el arca de la alianza estaba allí, es decir, esos túneles eran bien conocidos por sacerdotes, por escribas, mejor dicho, por la erudición hebrea del primer siglo, ¿sí? Incluso primer siglo antes de Cristo, primer siglo después de Cristo. Si realmente el arca de la alianza estaba ahí, pues seguramente era lógico pensar que fuera tomada, sacada de esos túneles y llevada al segundo templo de Jerusalén, porque era el lugar donde se debía ubicar el arca del pacto, porque como les decía antes, primero lo tenemos en el tabernáculo, luego lo tenemos en el templo de Salomón. Ya no tenemos templo de Salomón, se levanta el segundo templo, entonces de existir, pues lo más lógico es que trasladen el arca del pacto al segundo templo, pero eso no ocurre. De hecho, no tenemos ni evidencia histórica ni tampoco evidencia arqueológica que corrobore siquiera algún hallazgo de Ron Wyatt. Y hablando del Arca de la Alianza específicamente, no tenemos tampoco evidencia histórica o arqueológica. Entiendo, entiendo. Sí, es como que la Biblia llega a un punto en donde se menciona el Arca de la Alianza, donde, hasta si yo no me equivoco, el Libro de los Reyes, el Arca de la Alianza era como un actor protagónico en la vida religiosa del pueblo de Israel, ¿no? Una y otra vez aparece en los momentos cruciales más importantes de la vida religiosa del pueblo y de repente desaparece. No se dice absolutamente más nada de ella. Ni se dice que fue, bueno, perdida o no se dice dónde fue ubicada ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente desaparece. Desaparece. Ahora, también hay un texto en un apócrifo, puede llegar a ser, puede ser del Antiguo Testamento, en donde se menciona que Jeremías es quien se lleva el arca de la alianza y la esconde. ¿Puede ser esto o estoy equivocado? Estoy asustado porque antes de que antes de que la palabra salga de mi boca, tú ya sabes qué es lo que voy a decir. Oh, papá, estamos Oye, conectados. por ahí vi unas fotografías tuyas donde estás con Guillermo Maldonado, con Ana Méndez, Papá, la unción con... volvió. El poder ha vuelto. Estos son transmisiones sobrenaturales. Le vamos a poner así de título. Stream sobrenatural, le vamos a poner. Por lo que veo, te dieron un don de profecía y de adivinación, una cosa bárbara. ¿Viste? ¿Viste? Ahora yo voy a sacar un libro como Guillermo Maldonado, viste que todo lo pone sobrenatural. Yo streameando sobrenaturalmente, ¿no? Y lo voy a vender de alguna manera. Sí, mira, estamos conectados. Yo creo, yo creo. Pues bueno, sí, ahora nos trasladamos de Jerusalén y nos vamos al Monte Nebo. Entonces, segunda de Macabeos dice que Jeremías, o sea, cuando el arca estaba escondida, ¿no? El arca estaba escondida ya en el Monte Nebo, cerca del Mar Muerto. Entonces, Jeremías lo que hace es que cuando llega la invasión, Jeremías toma el arca del pacto
y va y la esconde allá en el Monte Nebo, ¿sí? Eso es lo que dice Segunda de Macabeos. Pero tenemos dos problemas con la ubicación en el Monte Nebo. Primero, que Segunda de Macabeos fue escrito muy posteriormente a la época de que supuestamente Jeremías escondió el arca de pacto, ¿sí? Como para decir que realmente se trata de un hecho registrado por un testigo ocular. Claro. ¿No? Entonces, nuevamente, apelaríamos a la tradición. Entonces, apelamos a la tradición y pues realmente esto no nos deja nada. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a los libros canónicos inspirados por Dios, que tienen autoridad, a la Biblia hebrea, a este canon cerrado del Antiguo Testamento, encontramos que Jeremías no habla acerca del tema. Es decir, un hecho tan importante, seguramente Jeremías lo registraría en su libro, ¿no? Seguramente Jeremías diría, no, me tocó tomar el arca del pacto y llevármela porque se la iban a llevar o la iban a destruir o bueno, no sé, algo pasó con ella o yo la tengo, o la ubicación exacta es tal o a la posteridad, si llegan a necesitarla, este es el lugar donde se encuentra. Pero no encontramos con Jeremías, que Jeremías diga de una referencia al arca del pacto, a la ubicación del arca del pacto, mejor dicho. Entiendo, no entiendo. Y de hecho, lo llamativo es que el libro de Jeremías es posterior, o perdón, registra hechos posteriores a lo que de haber ocurrido tuvo que haber sido el momento en donde Jeremías escondió el arca, ¿no? O sea, esto es lo llamativo, porque lo que Jeremías deja registrado en sus escritos es posterior al momento en el que supuestamente debería haber escondido el arca. Entonces, es por eso que deberíamos esperar que dijera algo al respecto, ¿o estoy equivocado? Sí, no, y de hecho, mira, en los años 80, ahorita se me escapa el nombre, teníamos un arqueólogo, o bueno, en realidad no era un arqueólogo, era un entusiasta del tema estadounidense. Él también encontró una serie de túneles en el Monte Nebo y él afirmó haber encontrado el Arca de la Alianza. Entonces, la Sociedad de Arqueología Bíblica dirige todo un equipo de investigadores y arqueólogos allá, por allá en el año 83, antes de que tú y yo naciéramos, ellos publicaron toda una investigación y tuvieron que exponer como un fraude este supuesto hallazgo porque realmente no había nada allá en el Monte Nebo, ¿sí? Entonces, esta es otra estafa, este es otro fake que también circula en redes sociales. Entiendo, entiendo. ¿Y tenemos algún fake más o tenemos algo concreto para nosotros decir, bueno, che, a ver, por lo menos por acá puede llegar a ser que no sé, encontremos algo? Claro, claro, es que todavía no, yo les dije que iba a marcar la X. Ah, ok. Entonces, no Ah, hemos llegado allá, apa, está Sandy. ahí pisando fuerte. Ok, ok, ok. Claro, Ok. claro, ahí está. Y tengo sustento bíblico, ¿sí? Para que no me digan hereje. Op- Incluso voy a ir buscando el sustento bíblico. Pero bueno, antes de eso, quiero decirte que hay otros lugares donde también supuestamente se ubica. Y lo tenemos, entonces nos vamos del Monte Nebo, viajamos a Irlanda. Entonces supuestamente también se encuentra en Irlanda. Y de Irlanda vamos a una estación del metro en Londres. Y en Londres también se encuentra el Arca del Pacto. en una Y estación de metro. sí, en una estación del metro. Y de Londres tenemos que viajar A a Buenos la Aires. isla, a una isla canadiense. Y ahorita no recuerdo el nombre de la isla canadiense, y allá también se encuentra enterrada el Arca de la Alianza, que de pronto fue enterrada por Jack Sparrow, o bueno, no sé quién la enterró allá, pero son esto es algo que demuestra todas estas posibles ubicaciones o todos estos fakes, Santi, es la necesidad que tiene, porque ahora todos estos personajes de los que hemos hablado no son ateos.
no son escépticos, Santi, son personas creyentes, ya sean judíos o sean cristianos, o formen parte de un movimiento sectario cristiano, pero son creyentes. La necesidad que tiene el creyente de encontrar un respaldo científico a aquello en lo que cree. Y este es un mensaje para los que nos están escuchando. Oye, si bien creemos por fe, no por vista, no es una fe ciega. Tenemos evidencia, ¿sí? Pero también la palabra nos manda a que prediquemos y que prediquemos la verdad. No necesitamos nosotros de falacias, no necesitamos de engaños, de fake news para decirle a la gente, vean que tengo evidencia de lo que yo creo. Porque al final vas a quedar en ridículo y la fe cristiana va a quedar en ridículo y Cristo va a quedar en ridículo y Dios va a quedar en ridículo por la mala fama que le hacen sus seguidores. Y desafortunadamente, mira, yo en redes sociales a veces recibo ataques de los mismos cristianos. Cuando hago programas así como estos, Santi, gente, recuerdo tanto a alguien que una vez me escribió, me dijo, pero tú qué sabes, tú no sabes nada, dime tú qué has descubierto, tú no has descubierto nada, pero mira Ron Wyatt y me sacó el listado que les leí ahorita. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tenemos de acomodar hechos históricos, arqueológicos, científicos, la evidencia para sostener nuestra creencia? No hay necesidad de eso. ¿Sí? Si es necesario responder, mira, no hay evidencia por ahora, pues respondamos así, porque es la verdad, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, una vez en una charla que estaba dando sobre el Calam, recuerdo que un muchacho, muy honestamente, ¿no? Se levanta y dice, pero la NASA no confirmó que el universo tiene, o el planeta Tierra, me parece, tiene tanta cantidad de tiempo en existencia. ¿Cómo es eso? Y ahí me cuenta una historia, ¿no? Y era una historia que podemos encontrar en un meme de Facebook. ¿Te acordás aquel que dice que estaban todos los científicos de la NASA y se preguntaban por qué faltaba un día? Y había un cristiano que dijo, no, pero esta porción del día es justo aquel evento milagroso en el libro de Josué y todos quedaron sorprendidos porque utilizaron la Biblia para saber exactamente cuántos días tiene la Tierra como planeta y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice Joaquín, porque hay veces de que hay personas que terminan creyendo eso como si fuera un dato, como si fuera un hecho, ¿no? Con el deseo, algunos con el mal deseo de su corazón de querer, como bien dice Joaquín, ¿no? Encontrar el hallazgo científico para absolutamente cada detalle de nuestra fe, pero hay otras personas que lo creen honestamente diciendo, che, mirá qué piola, ¿no? Porque de verdad, cuando hay un descubrimiento que confirma aquello que vos estás creando, que estás creyendo, evidentemente aparece felicidad en tu corazón, ¿no? Si de repente a mí me dijeran, che, se descubrió un manuscrito del Evangelio de Marco que data del año 60 y yo estaría re contento. Pero ¿por qué? Porque eso confirma también lo que yo creo, aunque no lo fundamenta, la evidencia no fundamenta lo que yo creo en ese sentido, pero sí confirma lo que estoy creyendo con lo que considero que son buenos argumentos. Ahora, hay gente honesta que cree este tipo de fake news y después cuando se entera de que no es así, ¿no? Puede también hasta producir daño. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Claro, desde luego. Y cuando hablamos nosotros de historia y cuando hablamos nosotros de arqueología bíblica, no tiene todo tampoco por qué tener evidencia. Mira, y a veces rayan los ridículos, Santi. Por ejemplo, pídeme tú una evidencia arqueológica, Santi, pídeme tú una evidencia arqueológica de algo bíblico, ¿sí? Algo ridículo, sí, puede ser algo ridículo. Pídeme una evidencia, algo lo más ridículo posible, pásame, hazme la pregunta, pídeme algo. Dame evidencia arqueológica del árbol del bien, del fruto del bien y del mal ¿cómo es? Eh, del jardín del Edén. ¿Cómo era? El árbol del conocimiento del bien y del mal del jardín del Edén. Te acercaste, te falta un poco más de unción de Maldonado. Ay, casi. Te acercaste. Recuerdo tanto que una vez un ateo
Y yo creo que me lo pidió en serio, porque me estaba pidiendo evidencias arqueológicas. Íbamos bien, ¿sí? Con lo que él pedía. Es que me dice, a ver, dame evidencia, preséntame evidencia arqueológica de que la serpiente habló con Eva. Sí, Y, evidencia arqueológica. sí, yo, oye, pero mira, mi respuesta, o sea, yo me quedé pensando, yo, pero ¿qué quiere este hombre? O sea, quiere que le pase la grabadora de cuando tuvieron la charla, El no sé, DVD. el DVD, su cassette, o sea, ¿qué es lo que quiere? Evidencia arqueológica que la serpiente habló con Eva. O sea, ¿qué es esto? Entonces, yo me reí un poco y yo le dije, sí, lo que dice por aquí Fat Golan, que quería la serpiente disecada. Sí, yo no sé qué era lo que quería. Entonces yo le dije, mira, la verdad, no me tomaré el tiempo para responderte esta pregunta, porque esto ya raya en lo absurdo, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay cristianos, Santi, que se sienten intimidados. Ante una pregunta como esta, ¿dónde encuentro evidencia arqueológica? Y busco en internet y Wikipedia y busco en todo lugar a ver dónde encuentro la evidencia de que la serpiente habló. No, hay cosas que realmente son es algo falaz en realidad, ¿sí? Realmente es algo que ya raya en lo absurdo y en lo ridículo. Hay gente en redes sociales que solo quiere pelear. Es más, hay gente que solo quiere pelear, pero por texto, porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, contigo, Santi, que cuando tú los invitas a un debate, la gran mayoría te dice que no. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces no se sientan intimidados por esa clase de preguntas que en realidad son absurdas. Por otro lado, pues tú no tienes por qué saberlo todo, no estás obligado a que seas omnisciente, mejor dicho, a que tengas todo el conocimiento sobre todas las disciplinas científicas habidas y por haber. Es Entonces no te cierto. sientas obligado. Es porque prefiero que a mí me respondan, mira, no sé, o lo buscaré, lo investigaré, a que me inventen, me acomoden un hallazgo científico para sostener su postura, que es lo que pasa con los descubrimientos de Ron Wyatt, que en su gran mayoría de hecho no fueron descubrimientos, Sí, no sí, sí, fueron sí. nada. Completamente de acuerdo. Bueno, Santi, pero entonces seguimos aquí con el Arca de la Alianza. Y yo ya le dije a mi esposa, negra, bancame, porque bueno, voy a emprender un viaje que nada, no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo voy a estar fuera. Ya estoy programando todo yo. Pues bueno, antes de que el Arca de la Alianza fuera colocada en el monte del templo, o perdón, en el templo, no hablemos del monte del templo, antes de que fuera colocada en el templo, residió en un lugar llamado Kiryat Jearim. Y allí en Kiryat Jearim, la arqueología, los estudios, los arqueólogos han descubierto, por ejemplo, se han descubierto una plataforma de piedra donde que probablemente fue utilizada para el culto religioso, donde probablemente pudo haber descansado el Arca de la Alianza. ¿Por qué digo yo probablemente? Probablemente porque no tenemos manera de identificarlo, o sea, no tenemos manera de decir aquí descansó el Arca de la Alianza. No, solamente sabemos que hay una plataforma de piedra que fue utilizada para un culto israelita y en ese entonces, pues el culto se rendía o iba dirigido al Arca del Pacto. Entonces, probablemente ahí pudo haber estado, pero no tengo fotografías, ¿sí? Desearía, pero no las tengo, ¿sí? Por ahí las tengo guardadas con la grabación de la serpiente hablando con Eva, ¿no? Está Entonces todo no las juntito. tengo. Todo juntito. Yo tengo mi propia arca, entonces no lo tengo ahí. Eh, entonces, eso es lo que nos dice la arqueología. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice con respecto a este lugar, y vamos, ya les había hablado de Jeremías. Pues Sí. bueno, ¿saben algo? Estaba equivocado. Jeremías sí habla del arca del pacto. Ah, mira. Jeremías sí habla del arca de la alianza. Pero vamos a ver si Jeremías está de acuerdo con Macabeos, A o ver. si está de acuerdo con Ron Wyatt en Jerusalén, o si está de acuerdo con Indiana Jones en Etiopía, o Irlanda, o en algún otro lugar. Entonces, nos vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 16, y esta vez lo voy a leer en versión Libro de Mormón. No miento, nuevamente Biblia de las Américas. Entonces, versículo 16 dice, y sucederá
que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor. O sea, esto es palabra del Señor, ¿no? No se dirá más, arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni, escucha esto, será hecha de nuevo. Esto nos indica algo, y es que el arca de la alianza, muy probablemente, muy razonablemente, para esta época, en la época de Jeremías, ya había sido destruida, según el testimonio de Jeremías. Nunca lo había visto esto, ¿no? ¿Y cuál sería la razón por la que en el tiempo de Jeremías podría ya estar destruida o haber desaparecido el arca? Especulando un poco, Santi, teniendo como referencia, por ejemplo, la misma vara de Moisés. ¿Recuerdas que hay un tiempo en el cual la vara de Moisés es tomada como para idolatría y de hecho le es asignada un nombre y se inclinaban y le llevaban sacrificios y adoraban como una reliquia santa la vara de Moisés? Más adelante, bajo la reforma de Josías, esta vara es destruida, es partida en dos y es echada al fuego. Pero ¿cómo se le ocurrió al rey hacer eso si era la vara de Moisés? O sea, ¿qué es lo que te pasa? Pues que realmente el propósito nunca fue ese. El Cayeron en propósito, idolatría. exacto. Entonces, muy probablemente fue objeto de idolatría y por eso fue destruida bajo alguna reforma que se oponía a la idolatría, porque realmente la idolatría era muy tomada en serio por los israelitas, ¿sí? Entiendo. Y que gracias a Dios fue así. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día con el sudario de Turín, ya incluso tuvimos la oportunidad de hablar de eso, Santi. La grabación está en el canal de YouTube de Santi. Y hoy en día tú vas allá a la Catedral de Turín y ¿qué es lo que ves? Ves desplegado el sudario, el manto, y ves la gente pasando por ahí, tratando de tocarla, tratando de besar, tratando de poner velitas, tratando de todo eso. Entonces, si eso pasa con esto, imagínate donde tuviéramos en verdad el Arca de la Alianza. Imagínate el montón de gente que tendríamos haciendo fila para, para adorar el Arca del Pacto. Entonces, esto solamente forma parte de los planes de Dios. El Arca del Pacto fue creada para un propósito específico. La vara fue creada para un momento específico. Las tablas de Moisés fueron creadas para algo específico y luego esas tablas pues ya las tenemos aquí en la escritura. Acá tenemos el decálogo, ¿sí? A mí personalmente, pese a que es una hipótesis interesante y nunca lo había visto de esta manera, me cuesta creer de que esto puede llegar a ser algo que haya ocurrido, dado que, por dar un ejemplo, entiendo el punto de la idolatría, y evidentemente estoy de acuerdo con vos con respecto a las acciones o medidas que tomaban los israelitas cuando un objeto importante históricamente hablando adquiría un valor que no debería de tener y los israelitas caían en idolatría por el objeto, ¿no? Pero en el caso del arca, a mí me parece que ahí ya la cosa es diferente. ¿Por qué digo? Y a ver qué es lo que pensás vos al respecto. Uh -huh. La vara de Aarón, por dar un ejemplo, como la serpiente de Moisés, también por otro, o dando otro ejemplo, no eran instrumentos utilizados en el culto asignado por Dios al pueblo de Israel, donde terminaban siendo herramientas importantes en el acto, perdón, en el culto por el perdón de los pecados, ¿no? En cambio, el Arca de la Alianza ocupaba un rol protagónico en el famoso día de la expiación, donde justo es encima del propiciatorio donde la sangre debía ser derramada para que los israelitas pudieran obtener el perdón de Dios de sus pecados. Destruir este instrumento anularía el culto de Israel, digo, ¿no?
o presentaría un gran obstáculo, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta porque jamás lo había pensado de esta manera. No sé qué opinás vos al respecto. Ok, recordemos que, sin embargo, los sacrificios, o sea, cuando se levanta el templo, cuando tenemos el segundo templo, Sí, 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 estaba se pensando en eso. siguen, aún así, sigue todo este proceso de expiación, de los sacrificios y de todo lo demás. ¿Sí? Mm. De hecho, tenemos evidencia arqueológica también de eso. Tenemos incluso letreros. Bueno, aquí no tengo la imagen, o si no te la pasaba, o déjame ver si la busco y te la paso, donde de hecho eran sacrificadas palomas y aparece, de hecho es un poquito creepy porque aparece la imagen, el simbolito de la paloma acostada así, boca arriba, muerta, ¿no? Entonces sí, se seguía aún así con el proceso, aunque el arca ya no estaba. Es Precisamente por cierto. lo que tú dices, Santi, precisamente por lo que tú dices. Si el arca hubiera existido en el momento del segundo templo, y ese es el problema que tenemos con el hallazgo de Ron Wyatt en Jerusalén. Si hubiera existido, seguramente el Arca de la Alianza hubiera sido trasladada al segundo templo por la importancia del culto, de la expiación y de todo lo demás. Porque recordemos que para ellos el Mesías no había llegado. A los cristianos pues finalmente les valía. ¿Por qué? Porque pues ya no es necesario el arca del pacto, porque pues ya llegó el Mesías, ya está Jesús, ya rompió el velo, ya, bueno, todo lo que nosotros conocemos por la historia bíblica, pues a los cristianos realmente no les importaba si había arca de la alianza o no había arca de la alianza, porque pues finalmente, ¿qué terminaría siendo? Pues una reliquia, nada más, una reliquia más. Sí. Entonces, a los cristianos no les interesaba, a los únicos que les interesaban eran los judíos, y si hubiera existido, hubiera sido trasladada al Arca de la Alianza para que ahí se hicieran, bueno, todo el proceso que se debía hacer. Recordemos que de hecho los sacerdotes eran, la fe religiosa, la fe judía era demasiado celosa en este punto de la historia, Santi, en el primer siglo antes y después de Cristo, eran demasiado celosos del tema. Ellos seguramente hubieran deseado tener el arca del pacto, sobre todo porque tenemos un periodo intertestamentario de 400 años de silencio, donde no enviaban profetas, donde Dios no había hablado. Entonces, era una manera, imagínate esto, Santi, que tu papá te regala algo, supongamos te regala esta piedra, entonces tu papá te regala esta piedra y durante 400 años deja de hablarte. O sea, seguramente tú esta piedra la vas a atesorar demasiado, porque fue una de las últimas cosas que tu padre te dio y algo demasiado importante para tu religión. Pues seguramente los judíos también lo hubieran atesorado de esa manera y hubieran trasladado el arca del pacto al templo para que allá fuera resguardada, para que allá fuera guardada. Porque el templo no solamente funcionaba también como un lugar de culto, sino que también era como la biblioteca de los judíos. Por eso es que cuando en el año 70 es arrasado Jerusalén y es destruido el segundo templo, todos los registros son quemados hasta que el día de hoy nadie, ningún judío sabe a qué tribu pertenece, porque los archivos fueron quemados. Entonces también funcionaba como ese lugar donde se guardan también esas cosas importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Y el último, y da la casualidad, Santi, que el último lugar en las escrituras que nos habla del Arca de la Alianza es aquí, en Jeremías. Y Jeremías nos habla de eso, de que no se echará de menos. Es que sí, de hecho es importante, me parece interesante la palabra del profeta. Y es que el profeta dice que no les vendrá a la mente ni la recordarán. No la echarán de menos. ¿Sí? Es decir, ya no va a ser algo importante porque realmente va a haber algo nuevo. Ni será hecha de nuevo. ¿Y por qué no va a ser hecha de nuevo? Porque pues simplemente ya no va a ser necesaria tenerla. Apuntando desde luego a esa profecía, a la profecía mesiánica. Sí, obvio. Obvio que sí, obvio que ¿Mm? sí. Me cuesta creer que, reitero, es cierto que aún sin el arca, los judíos siguieron en el templo viviendo su vida religiosa, ¿no? Me cuesta creer que los judíos mismos fueran aquellos que
destruyeran el arca. Eso, Ah, pero, bueno, eso es eso ya es otro punto, Santi, porque obviamente hay varias especulaciones acá. Acá estamos especulando un poco, ¿sí? sí, sí, obvio, 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 Eh, obvio. Pudo haber sido destruida por los judíos, ¿sí? O pudo haber sido destruida por algún pueblo extranjero. También pudo haber ocurrido, ¿sí? Eh, es decir, pudo haber sido dentro del mundo de las posibilidades, cabe cualquier método de destrucción. Claro. No lo sabemos. Le cayó un rayo, la partió en dos, se quemó, la iban transportando y se cayó. Bueno, no sabemos. O sea, al fin de cuentas no sabemos. Lo único que sabemos y lo único que acá en este caso a Jeremías le interesaba describir es que, bueno, no entrar en detalles, sino simplemente, oigan, no se preocupen más por esto. Eh, Además que esta no es la opinión de Jeremías, sino que anteriormente Jeremías dice, declara el Señor, y constantemente dice, declara el Señor, declara el Señor. Incluso en el versículo 14 dice, volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sión. Entonces daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y luego sigue el versículo 16. ¿Sí? Entonces también es un versículo, es una declaración, un decreto del Señor enviado al mismo pueblo. Es decir, no es como tal una crónica, como lo encontramos nosotros en Crónicas, en Claro. Reyes, donde está el historiador hablando. Quizá si lo hubiéramos encontrado en esos libros, el historiador se tomaría la molestia de entrar en detalles. Pero lo que encontramos acá es simplemente una profecía por parte de Jeremías. Y esa profecía que es comunicada al pueblo, da por sentado que el arca ya fue destruida, no en ese momento, ni en un futuro, sino mucho antes ya habrá sido destruida. Es decir, cuando Jeremías da este mensaje, el pueblo sabía que el arca ya había sido destruida, porque le Entiendo. dice, Jeremías dice que no será hecha de nuevo. ¿Sí? Es decir, que para el pueblo no fue sorpresa. Ninguno dijo, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que fue destruida? ¿No? Ellos ya sabían que el arca había sido destruida, pero no sabemos cómo. Entiendo. Interesante. La verdad, muy interesante. Por lo menos tenemos algún material un poco más claro de lo que nos ha dejado nuestro amigo, buen amigo Ron White, ahí que estuvimos hablando mucho de ello. La verdad, el tema del arca de la alianza, y a ver, viste que hay un montón de gente que está constantemente queriendo, con el tema de la reconstrucción del templo, el tema del arca y demás, llamativamente, ¿no? Hay un grupo de personas que dicen que hasta los judíos ya tienen preparada el arca, ¿no? O cosas por el estilo. Hay un grupo de personas que, motivadas con el deseo de la reconstrucción del templo por eh, ideas teológicas que tienen, ¿no? Hasta llegan al punto de afirmar que los judíos mantienen escondida pero ya preparada el arca para comenzar con los rituales en el templo y cosas por el estilo, ¿no? Contradiciendo así el texto bíblico cuando dice Dios mismo, Dios mismo dice que ya no deberíamos tener presente esto, ¿no? Dado que a la luz de lo ocurrido con Cristo, ya el arca no es un instrumento necesario para el culto religioso, ni de ninguna manera para acercarnos a Dios, ¿no? Entonces, llamativamente los cristianos hacen una mala lectura, más allá de cuál sea la conclusión a la que lleguen con respecto al destino del arca, a dónde es que terminó el arca, qué fue lo que pasó con el arca y demás. Este deseo de que aparezca nuevamente parece contradecir este texto que muy claro menciona cuáles son las intenciones de Dios, ¿no? Claro que sí. Hay varios intentos de reconstrucción del Arca de la Alianza, hay varios planos, de hecho, si nos remitimos al texto bíblico, lo encontramos en Ezequiel 40, Ezequiel 47, encontramos nosotros algo de eso. Encontramos también en los manuscritos del Mar Muerto, en el famoso rollo del templo o manuscrito del templo, también encontramos planos del tercer templo de Jerusalén, pero realmente no se le había dado como la relevancia o tanta relevancia como se le da en nuestros tiempos, Santi. Estamos hablando que en este siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, sobre todo el siglo XXI,
es donde encontramos esos intentos o esas iniciativas de hay que construir el templo, tenemos que comenzar por algo, entonces vamos a hacer vamos a crear ¿cómo es que se llama? El propiciatorio y vamos iba a decir a cultivar, y vamos a criar las ovejas y bueno, mejor dicho, comenzar con todo el proceso de lo que se hacía en el primer y segundo templo, ¿no? Así es, mirá de hecho lo que me mandan acá en los comentarios de estas páginas, ¿no? El tema ¿cómo es que se llama esto? La vaca roja, creo que se La llama, ¿no? vaca Que era, roja, sí. la vaca roja vienen anunciando la vaca roja desde que yo al menos tengo uso de razón en la fe cristiana. Hace al menos 13 años que yo todo el tiempo veo la noticia de apareció una vaca roja, apareció una vaca roja, apareció una vaca roja. Muchachos, bajen un cambio con eso, porque la verdad es que aquel cristiano que se ve entusiasmado por estas cosas es porque no es consciente de lo que representa Cristo y de el momento en el que se encuentra bajo un nuevo pacto en la sangre de Cristo y no así en utensilios ni en animales ni en un viejo pacto como el pacto de Israel, ¿no? La verdad que esto yo calculo, no sé, capaz que habría que reflexionar mejor con más tiempo y demás, pero esto debe ofender muchísimo a Dios por parte de los Claro. cristianos, ¿no? El cristiano que está enloquecido, esperando que aparezca una vaca roja para que inaugure nuevamente el templo y cosas por el estilo, vos decís, ¿qué tipo de cristianismo estás abrazando, no? De acuerdo, de acuerdo. No, y mira, cuando tú lees Ezequiel 40, por ejemplo, que lo tengo aquí a la mano, Santi, donde te habla, donde Ezequiel tiene la visión del templo futuro, ahí no encontramos, o sea, te habla del propiciatorio, te habla de las cámaras, te habla de las puertas, te habla de las mesas, te habla de los postes, te hablan de cuando degollarán el holocausto, el sacrificio, bueno, te hablan acerca de todo esto y, y los pórticos y todo, y en ninguna parte, de hecho, te habla del arca del pacto. ¿Sí? Y esto es muy, 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 muy por encima, mucho tiempo después de Jeremías. Entonces, y esta es una visión del futuro, esto es una visión profética. Entonces, aquí también nos termina como de mostrar que no, que pues el arca de la alianza no la encontraremos en un futuro. Es Aunque cierto. bueno, quizás alguno, no sé, algún hijo de Ron Wyatt diga que encontró las astillas de la madera del arca de la alianza o algo Es así por cierto, el es estilo, cierto, es ¿no? cierto. Pero lo que tú Un día dices es tenemos que muy hacer un cierto, especial Ron Santi. Wyatt. Tenemos que hacer un especial Ron Wyatt. Y nos demoraremos mucho tiempo. Eso va a tocar hacerlo por temporada, Santi, porque son muchos los hallazgos. Pero mira que lo que tú decías, Santi, tienes toda la razón. Realmente el cristiano no debe estar pensando en esas cosas. A veces somos un poco quizá apocalípticos, Santi. A veces estamos como que no, estamos en los últimos días y ya se está hablando del tercer templo, ya viene el anticristo y son un poco fatalistas, ¿sí? A veces se predica mucho de la segunda venida sin predicar la primera, Es cierto, es cierto. ¿sí? Es Entonces hay que así. añorar la segunda venida, claro que sí, hay que añorar la segunda venida de Cristo, pero predica la primera. Hay gente que predica más el anticristo que a Cristo. Es cierto, es cierto. Es cierto. Hay más noticias del anticristo que del propio Cristo. Es muy cierto, estoy completamente de acuerdo. Para finalizar, te quiero mostrar algo que me acaban de enviar. A ver si me dan solo un segundo nada más. Yo les voy a mostrar algo. Estos muchachos, a ver, siguen apareciendo imágenes de lo que estuve haciendo durante estos días que estuve ausente en redes sociales. Siguen apareciendo imágenes. Lamentablemente no me puedo hacer el otro. Y bueno, yo te quiero comentar de que estoy un paso adelante de Ron Wyatt, estoy un paso adelante tuyo, estoy un paso adelante de todas aquellas personas que se han referido al tema. Mirá un cachito la pantalla. A ver. Ahí estoy, muchachos, señoras, señores. Ahí estamos. Bueno, yo tengo la posta, muchachos. Yo sé dónde está el arca de la alianza. Estuvimos ahí haciendo un par de trabajos y demás. Pero bueno, nada, como Y esto el se que, hizo público, me tengo que hacer cargo. y el que está al lado, ese soy yo.
Ah, mirá, ese sos vos, no lo había visto. Estabas conmigo, sos parte de la secta larconista. Acá estamos con Joaquín trabajando. ¿Y quién es el que está en el fondo? No sé. No sé quién está en el fondo. Eso lo tienes que publicar, Santi. Esto Me no sé, etiquetas por bueno, ahí. nada, me acabo de dar cuenta que estábamos trabajando en conjunto, Joaquín, me acabo de dar cuenta. No, yo estaba, la verdad, yo sí sabía, yo sí lo recordaba, pero como nadie se había dado cuenta, yo me estaba haciendo el de las gafas. Quería manejar un perfil bajo, entonces Es quería. Chiribí, me están diciendo, es Chiribí. Chiribí estaba con el Arca de la Alianza también. Bueno, ahí lo tenemos a Chiribí, Joaquín y yo No, trabajando. Estamos moviendo, a ver, era la hipótesis del túnel subterráneo, ¿no? Era cierta, estamos trasladando todo porque, bueno, estamos en planes de reconstrucción del templo y queremos poner las cosas en su lugar. Así que bueno, nada. Joaquín, mil gracias por este Santi. tiempo, mi amigo. Hermano, no, gracias a ti por la invitación. Tú sabes que desde que pueda, ahí voy a estar siempre atendiendo tus invitaciones. Y pues como te digo, aquí queda, gracias a Ron Wyatt, tenemos mucha tela de donde cortar. Podemos hacer hasta una video reacción de los videos de Michael Root cuando presenta sus imágenes Me de los gusta, me carros del faraón en el sirve, fondo del Mar Rojo. Ahí te estoy dando ideas, hermano. Yo sé me que tú necesitas sirve. ayuda, necesitas apoyo, entonces ahí te estoy botando ideas. Hay un video donde Michael Root muestra evidencia fotográfica de los carros del faraón en el fondo del Mar Rojo y Moisés, todo. ¿qué? Entonces, Moisés se sacó una selfie cuando estaba pasando en tu cara, faraón, y ahí se le venía todo el agua. ¿Qué estaba haciendo? más o menos, si se lo envía Michael Root por WhatsApp. Mirá, Entonces, Michael. entonces podemos revisar los carros del faraón y ese día yo les puedo decir, marcar la X igual que hoy lo hice, de dónde se encuentran los restos de los carros del faraón allá en el Mar Rojo, porque el Mar Rojo es muy grande, entonces les puedo decir en dónde fue específicamente, dónde lo pueden encontrar. Me sirve y la semana que viene, ¿qué te parece? ¿Estás con tiempito la semana que viene? Eh, por, Hacemos, por esta hora yo creo que sí. dale, hacemos los carros del faraón. Me encanta, gracias Joaquín, de corazón, muchas gracias. Gracias a ti, Santi, y saludos a todos. Te mando un abrazo enorme, mi hermano.